buenos días. Estamos aquí en un especial de 24 minutos en la historia sobre el Día del Maestro. Y el día de hoy estoy acompañada por mis dos grandes amigas y mi queridísimo Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Tía, maestras, ¿cómo buenos estás? días. Ay, ¿qué tal? Buenos días, hola. Hola. El día de hoy vamos a hacer un especial sobre la educación y cómo esta ha ido influyendo en la historia de la humanidad. Vamos a empezar por las universidades, cuándo se fundaron las primeras universidades. Y bueno, aquí tenemos que la Universidad de Bolonia está considerada como una de las primeras universidades del mundo occidental, marcando un hito en la organización formal de la enseñanza superior. Así es. Fue una universidad que fue más allá de la enseñanza religiosa, ¿no? Porque toma en cuenta otras facultades, ¿no? Se enseña medicina, se enseña las ciencias jurídicas, lo que es el derecho, que para la Universidad de Bolonia fue la disciplina más importante, ¿no? Llevó a cabo una serie de programas y de planes de estudios y le dio muchísimo impulso a todo lo jurídico. Y sí es importante también esta Universidad de Bolonia porque entonces nace la legislación para hacer todo este tipo de actividades y los títulos que se le daban a los estudiantes ya tenían un reconocimiento a nivel internacional. Y una pregunta, ¿ahí ya salían como médicos o ya salían, ya estaban divididos? Porque en un principio también iban a la universidad y estudiaban todo y eran maestros de todo. Sí, no eran, aquí ya no está eran dividido. divididos. Aquí Sí, ya sé, ya sé que hay una especialidad. Bolonia empieza como principalmente derecho romano. Era como su cátedra más importante, ¿no? Y aquí también cabe decir cosas bien interesantes como que reciben a mujeres desde la Edad Media para que ellas estudien. A ver, vaya, no van a ir todas las mujeres, ¿no? Son contadísimas las mujeres que logran pues tener estos estudios para poder llegar a la Universidad de Bolonia. Tanto así que una de las mujeres pues, más importantes durante 1239 va a ser, se va a graduar de médico y luego de ahí va a ser profesora, ¿no? Claro. de esta universidad. Entonces, vaya, va a tener un puesto importante, una de las grandes mujeres. Ya será será considerada la primer maestra. Exactamente, Claro. hablando del Día del Maestro. Bueno, entonces, Bolonia es muy importante porque además es una de las primeras universidades fundadas que además sigue. Exactamente. Tú puedes estudiar en la Universidad de Bolonia. Es cierto, ¿no? es cierto. Pero bueno, no fue la primera universidad. La primera universidad es de 1859. 859. Y es en Marruecos. Y tiene un nombre impronunciable que es Al-Qarawiyyin. Y su creación fue 200 años antes que pues la de Bolonia, ¿no? Sí. Pero además, por ejemplo, tenemos que la primera universidad de América es la de Santo Tomás de Aquino, que estaba en Santo Domingo, la ahora República Dominicana. Igual. Y esa es de 1530. Y tenemos muy también reciente. Que, por ejemplo, la de Perú es unos meses anterior que la UNAM. O sea, la Universidad Pontificia, ¿no? La Real Universidad Pontificia. Exactamente. Y la primera universidad en territorio, lo que hoy es México, ¿no fue en la Ciudad de México? Sí. Sí, fue en la Real Universidad Pontificia. Es que yo pensé que la de Guanajuato era la más... Sigue cerca. Sí. No, en realidad esta posteriormente se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, pero también tenemos una. También hay una universidad pontificia. Aquí son vecinos aquí son vecinos, sí. Exactamente. Pero sí es aquí en la Ciudad de México de la Nueva España, o sea, como se llamaba de la Nueva España. De la Nueva España. Sí. Exactamente. Pero bien bonito, ¿no? O sea, como siempre va estos lugares, van de la mano, obviamente, con el conocimiento, con el nutrirse y obviamente con el maestro y el alumno. ¿No? Y entonces, bueno, ven hoy hablando y celebrando al Día del Maestro, pues como sin ellos, ¿no? Sin este juego de alumno-profesor, ¿no? No tendríamos como toda esta riqueza. Esta riqueza, ¿no? Que es lo que enriquece como el día a día de trabajar con pues, todos los alumnos, ¿no? Y a mí, yo lo que quiero también quiero hablar de los maestros rurales, de la gente que enseña desde abajo, porque no solo son las universidades, sino el maestro es la continuación de tu hogar cuando eres
todavía alguien muy pequeño, ¿no? Llegas a los 4 años, que luego hablaremos del kindergarten y de los jardines de niños y demás, pero es muy importante. Saludo a todos los maestros y profesores. ¿Cuál es el maestro que más los ha marcado? Bueno. Sí, a ver, vamos a empezar por eso. ¿Cuál es el maestro? Yo tengo 2. Tengo una maestra de kinder a la cual adoraba yo, que se llamaba la Tante Ketty, porque yo fui al colegio alemán, y mi profesor de licenciatura, a que reconozco muchísimo, al doctor Rodrigo Medellín. Un gran saludo a el doctor Medellín. Bueno, yo hace 2 años perdí a un maestro y a mi padre, a mi mentor académico, Ricardo Gamboa, donde estés, te sigo amando y queriendo muchísimo. Y bueno, él fue mi maestro de licenciatura, con él trabajé mucho tiempo en investigación de la historia y de la historiografía de la Ciudad de México, historia de México, por eso me van hablando mucho de la historia de México. Y sí, me marcó muchísimo, ¿no? Esta parte de la enseñanza, yo recuerdo, hay algo muy curioso, yo era así como súper estricta cuando estaba con él de adjunta, ¿no? En la carrera. Y recuerdo que un día llegó y me dijo, Olimpia, y que me agarra la mano, bájale, porque tú no sabes cómo llegan los alumnos. Bájale a la cuestión de pedir solamente cosas, entiéndelos, ¿no? Y de esa manera vas a poder conectar con ellos en la enseñanza. Entonces me dejó un montón de enseñanzas, ¿no? Que hasta hoy en día las tengo presentes. Yo, mi maestra de sexto de primaria, yo era muy mala para las matemáticas. Y digo, a la fecha sigo siendo muy mala, pero ella siempre me apoyó, siempre trató de ayudarme, de salir adelante y pues logré pasar el año. Y en la universidad tuve un muy buen maestro que me dio Derecho Patrio y, híjole, sabía muchísimo de historia este maestro y como que ahí le empecé a agarrar muchísimo el gusto por la historia. ¿Tú, Fer? Yo tuve un profesor que nos daba lengua y literatura española y se llamaba Manuel García Sesma, republicano español, refugiado. Y me acuerdo mucho que yo era malísimo, bueno, sigo siendo malísimo para las matemáticas, para la física además. Y un día nos vio sufriendo y vino él a decirnos, muchachos, ¿qué les pasa? Es que no entendemos de esto. Y nos dio clases de matemáticas y de física y pasamos nuestros exámenes. Wow. Y no, porque era brillante, era un profesor español de los de antes que sabía de todo. Desde aquí donde esté, un abrazo a don Manuel García Sesma. Bueno, y continuando con estas efemérides, en 1657 se publica Didáctica Magna de Juan Amos Comenio, una obra que sienta las bases de la pedagogía moderna. Me impacta que sea la pedagogía moderna y lleva 400 años. Y que apenas es que vamos lentito, ¿eh? Y la menos le hacen caso, exacto. Es que somos lentitos, bueno. No, Como caracoles. Mucho. Bueno, este pedagogo y filósofo en su momento, bueno, y hasta el día de hoy, una visión revolucionaria sobre la enseñanza, ¿no? O sea, cómo el niño tiene que aprender descubriendo y experimentando de una manera divertida y en contacto con la naturaleza. Él fue de 1657, en donde pues, la enseñanza era muy importante, esta parte moral y religiosa y teníamos que ver, muy importante, le daba mucha importancia a la comprensión. Y esto es importante. Ahorita, hoy por hoy, en México tiene problemas de lectura y comprensión porque no comprendemos lo que leemos. Entonces, ya este problema incluso pues, hace cuántos siglos ya se detectaba, pero 200 y cachito de años después, tenemos a Jean Piaget. Entonces, Jean Piaget, lo que él estudia y lo que él va descubriendo es cómo el niño va construyendo su propio conocimiento y aprendizaje a través de todo lo que él tiene a su alcance, de todo lo que lo rodea, de todo lo que está en la naturaleza. Y dependiendo de las etapas y del desarrollo cognitivo que este niño va teniendo a lo largo de su vida, ¿no? Sí, o sea, porque él es el responsable puesto... de su propio aprendizaje. Por eso ya le había puesto Comenio, porque Comenio hace una educación que le llama la educación de por vida. Y me gustó mucho porque empieza desde la escuela del nacimiento, pasando por la niñez, primera niñez, segunda niñez, la juventud, pero ahí la última, que era la escuela de preparación para la muerte.
O sea, ¡Oh! completaba Por favor, que absolutamente todo, que llegue. Guau. Sí, seguro que llegue a una Jean escuela Piaget así. se basó en él. 200 cierto. años y cacho, ¿no? Y si después hablamos de Vygotsky, que nació el mismo año de Piaget, en 1896, solo que, bueno, él murió de una tuberculosis Sí, una vida terrorífica en los fatal, sí. 30 y tantos, pero a él le toca el momento de la Unión Soviética y él lo que hace es decirle a Jean Piaget, tienes toda la razón, la parte cognitiva es muy importante, pero también ese aprendizaje se tiene que, se va a adquirir conviviendo con el otro. Entonces ya es una visión sociocognitiva. Entonces, entre los dos se complementan muy bien. Exactamente, esta construcción, ¿no? Del contexto, de la sociedad, de la cultura, sobre todo de la cultura, ¿no? Esta Sí. cuestión de cercanía hacia el otro y entonces van construyendo el conocimiento. Claro, y respetar esos 4 pilares de la educación, ¿no? El ser, el hacer, el poder convivir con el otro y el saber hacer. Híjole, eso Y es maravilloso, difícil sí. para los maestros porque hay muchos puntos de vista que además son políticos. Claro. Entonces hay educaciones muy diversas dependiendo los países, más religiosos, menos religiosos, no religiosos. O sea, es muy complejo porque los maestros tuvieron que ir bregando de una manera tan compleja para poder hacer que los niños fuesen Acercarse. felices, porque una gran parte no solo que aprendas, es que aprendas Sí. de una manera feliz, que es Vivir. parte de lo de Piaget, que yo siempre juré que Jean Piaget era una mujer. Ah, caray, no. No sé por qué. Era biólogo. Era biólogo, de hecho, Bueno. naturalista. Sí, totalmente. Y bueno, del que hablábamos al inicio, de la didáctica magna, encontré algunas imágenes en internet y es muy curioso porque él pensaba justamente que había que explicar todo con imágenes. Entonces viene, el oso murmura, ¿no? Y entonces viene en checo, que era su idioma original, bueno, él era checo, luego viene el latín, porque en esa época era importantísimo aprender latín, y viene una pequeña imagen de un oso murmurando. Guau, sí. Está muy bonito. Lectoescritura y visual. Y está bien porque hay diferentes estilos de aprendizaje y uno de ellos es el visual. Es el visual. Bueno, yo aprendí a leer con el método onomatopéyico. Sí, que era cómo hace la rata. El ratón hace a la i. Y si no sabes cómo hace. Todo, y era, voy a buscar el método onomatopéyico y lo voy a poner aquí. Era bellísimo y así aprendíamos los niños en ese momento. Claro, hay tantas técnicas y formas, ¿no? Y además, pues hay que recordar que cada quien aprende de manera Exactamente. diferente. Cada quien aprende como puede. Pero hay algunos que tenían una gran facilidad para aprender y habíamos otros que para aprender Pero como éramos una piedra. Como maestro tú tienes que buscar esas técnicas y conocer a tus alumnos para que aprendan, para que comprendan. Yo hubiese sido un niño muy feliz en manos de ustedes tres, porque la pasé bastante. Nunca es tarde para aprender. Bueno, para seguir con estos grandes educadores, en 1762 se publica Emilio, o de la educación, de Jean-Jacques Rousseau, un tratado influyente que promueve una educación centrada en la naturaleza del niño, que es justamente un poco de lo que estamos hablando. Sí, y también, igual, Rousseau toma ejemplo, ¿no? de otros filósofos de otras épocas, pero lo interesante aquí es que, bueno, va a tener tanta difusión el Emilio o de la educación que se va a volver un libro de cabecera para la mayoría de las personas que se dedican a la educación, a ser maestros, a la enseñanza, exactamente. Bueno, él tiene una educación naturalista, él habla mucho de buscar la potencialidad del niño, ¿no? De estas necesidades del niño y que la educación debe seguir su curso natural de desarrollo, ¿no? El niño se le debe de respetar. Bueno, esta pedagogía moderna va a tener también mucho impacto por este libro y porque se toma en cuenta al Emilio como uno de los libros más influyentes para entender ahora al niño, porque recuerden que antes el niño pues también era una personita, o como una personita, un adultito chiquito, exactamente, un adulto chiquito que
vaya, solamente estaba en un momento, ¿no?, de la infancia, y lo importante era cómo iba a llegar a ser joven y adulto, ¿no? Pero vivir el desarrollo de ese niño no era importante, sino es hasta este tratado del Emilio de la Educación. ¿Es modernidad de cuántos años? Bueno, 1700, porque era cuando hablamos de modernidad, más bien edad moderna, ¿no? De la edad moderna o de la época de los ilustrados, ¿no? Entonces, bueno, va a tener una gran influencia en toda la pedagogía moderna. Vendrán después en el siglo XIX otros más que nos van a ayudar a ir escalando en este desarrollo pedagógico. Entre esos otros está Friedrich Frobel, que en 1837 funda el Kindergarten, que ya está pensado en estos niños que son mucho más chiquitos, ¿no? Exactamente. Y es muy curioso porque yo, bueno, no tenía ni idea sobre él. Sabía que el Kindergarten se había... Kindergarten, porque es así, es fuerte. Eso no, por favor, no, si no, no se... La palabra la inventó él. Y es curioso, él también era naturalista y se basa en esta formación del Kindergarten en la cristografía, en la formación de cristales. Entonces decía que las personas empezaban como pequeños cristales y de ahí se iban formando. Como un caleidoscopio. Como un caleidoscopio, Exactamente. ¿no? Y entonces se iban conjuntando más cristales y con esto se tenía toda una educación y había que empezar desde los niños más pequeños, ¿no? Es cierto. Ven, por eso yo no quisiera haber estudiado con ustedes. Sí, no hay que perder Yo no esa sé en qué visión. momento pasamos de lo naturalista a las escuelas digitales. No sé, y me parece una cosa terrible. O a la pero letra se enseña con sangre. con sangre. Sí, Esa en caray. realidad, es así, lo estuve leyendo, la letra se aprende Con sangre entra. y era justamente Exacto, porque con el latín sangre. era muy difícil de aprender. Y se tenía la idea de que justamente con estas palmas, bueno, hojas de palma, no con la palma de la mano, al darle nalgadas a los niños, hacían que recordaran, no sé por qué tenían esa idea, la verdad es que... Pues es que si lo había recordabas, te ninguna tocaba, si no lo relación entre el recordabas, cerebro te y el tocaba trasero. otra. Entre el cerebro y la cola no hay mucha referencia técnica. Pero bueno, esa era la idea. Y entonces, La en relación era el realidad- dolor. En realidad se formaban los niños y el maestro los iba golpeando con esta palma para que aprendieran toda esta gramática latina que es muy complicada. Guau. Porque es una cosa Qué muy- horror. Muy, sí, espantosa. Qué horror. Ok, Esto no era Les nada creció la moderno. cola, no el cerebro. se hicieron callito. También, bueno, ya un poco más adelante, ya me perdí, perdón. Está Amos Bronson Alcott, que funda en Estados Unidos, en Boston, la Temple School. Yo nada más quiero decir que era el papá de Luisa May Alcott, que hizo Mujercitas y Hombrecitos. Entonces, además se lo dejo a Pau. Él contó con una educación mínima. De hecho, él se dedicaba, bueno, vendedor ambulante. Y después dijo, no, yo tengo que ser más allá de eso. Y comienza a escribir, comienza a dedicarse a lo que es la educación. Y él estaba en contra, ahorita que decías que la letra entra con sangre, de los castigos Claro. corporales a los niños. Y él decía que así no se aprendía. También estaba en contra de la esclavitud, fue uno de los tantos abolicionistas. Y él decía, hay que educar al niño interactuando con él, conociéndolo a él. ¿No? Y se basaba en la conversación. Exacto. Ay, qué Su bonito. educación. Y escribió 2 libros, Registro de una escuela y el segundo, Conversaciones con niños, claro, sobre los evangelios, ¿no? Sí. Siempre ha habido pensar esta en la época, connotación, ¿no? pero es conversaciones. Es que el clero, todo lo que es la religión ha tomado, fueron grandes educadores. Exacto. Y no solo en la cuestión católica, sino protestante también. Sí, o sea, finalmente los religiosos musulmanes, todo, eran los que en cierto. ellos recaía mucho el ser profesores, ¿no? Hay, Exactamente, la muchos- enseñanza, ¿no? La enseñanza, ¿no? Aquí Valores. bueno, aquí en México No tenemos todavía cercano. tenemos todavía cercano. Todavía. Bueno, aquí terminamos este primer bloque. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro especial de educación.
Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo bloque del especial del Día del Maestro. Aquí nuevamente acompañados por Fernando, Pía y Pau. La estamos pasando Nos súper estamos bien, pasando ¿eh? muy bien, la verdad, hablando de nuestra trayectoria y la trayectoria de toda la educación La historia de la en el educación. mundo. Bueno, siguiendo con todos estos grandes educadores, en 1867 se funda la Universidad Howard en Washington, una de las primeras universidades históricamente negras de los Estados Unidos. Así es. Su fundador fue Oliver Howard y se le conoce como el héroe de la guerra civil, ¿no? Fue después de esta guerra civil que tuvo Estados Unidos cuando decide fundar la Universidad de Howard. Y en esta universidad, pues históricamente, hasta el día de hoy, es la universidad donde más negros han recibido el título de doctores, que han llegado a este grado casi máximo de estudios, ¿no? Él Porque era ahora blanco, hablamos él del era un hombre postdoctorado. blanco. Creo que sí, sí, definitivamente sí. Y bueno, educó a más de 150,000 esclavos que fueron liberados en sus primeros 5 años. Y esta universidad ahora sí que salió a flote por una serie de donaciones que fue el recibiendo. Ay, wow. Wow, Pues sí, qué es que maravilla. finalmente, bueno, como se dice, lo decían, uno de los primeros pilares de la educación moderna, ¿no? Era la educación es para todos, ¿no? Claro. Niños, niñas, no importa el género, la edad, el color, la nacionalidad, etcétera, etcétera, que ahí todavía, pues nos falta un poquito como humanidad, ¿no? Todavía Le tenemos falta ese rezago. mucho, porque Bueno. todavía, sí, por desgracia, todavía la gente no ve todos esos derechos que el conocimiento, la educación es universal. ¿No? Si no hay, si no hay caridad suficiente para darle de comer a todos, imagínense para el conocimiento, pero entonces nos falta mucho, como Nos falta. a la humanidad nos falta mucho. Exacto. Necesitamos más maestros y más gente de bien. Y otra gran maestra es Erin Growell y los Freedom Writers. Esta maestra estadounidense es conocida por su trabajo con estudiantes considerados en riesgo. Les asignó la tarea de llevar diarios y leer literatura relevante para sus vidas, lo que les permitió encontrar sus voces y superar sus dificultades, sus difíciles circunstancias, perdón. Así es. Los Freedom Writers fue una película que se estrenó en el 2007 y está basada en hechos reales. Erin Growell, ella quería estudiar derecho, ella quería ser abogada, hasta que un día se fue a uno de los barrios más viejos de California, de Los Ángeles, incluso llegó a Long Beach, y ahí se dio cuenta de todo lo que pasaba entre estos grupitos de pandillas. Entonces decide que va a estudiar para ser maestra, que se va a dedicar a la educación, y comienza ahora sí que a trabajar con niños de secundaria que son de alto riesgo, y lo que quiere es que a través de la educación ellos puedan salir adelante y concientizar también de toda esta realidad, pues que ahora sí que todo el mundo se ha visto involucrada, ¿no? O sea, cómo hay adicciones, cómo hay vandalismo. Entonces, fue muy valiente y dijo, no, yo tengo que acabar con esto o tengo que contribuir, y por eso trabaja con niños de altísimo riesgo. Qué ¿no? altruista, ¿no? Incluso, pues era gente marginada totalmente. Exacto. ¿No? Y Son como grupos raciales muy vulnerables. De admirarse esta mujer. Son como pandillas de ángeles, ¿no? En lugar del pandillero clásico terrible, es meter a la sociedad con gente que haga grupos de gente para el bien, ¿no? Que eso es lo que se debe buscar. Y bueno, no hemos hablado de los grandes maestros de nuestro país, ¿no? Que tenemos, bueno, una historia larguísima de educadores y de pensadores y de fundadores de diferentes facultades, universidades, ¿no? Secretarios que crearon en lo que es la educación pública, hablaban de los libros de texto. Exactamente, estas campañas. En México, ¿no? es que en muchos países que consideramos más avanzados que nosotros, luego vemos a los demás, siempre se ve el pasto más verde del otro lado. Pero acá también está verdecito. Sí, pero aquí en México se han hecho muchas cosas. Vasconcelos fue un gran secretario de Educación, ustedes saben mucho más de eso que yo. Torres Bodet, que fue su secretario y que es el creador de los libros de texto. La Entonces, campaña. hay educación gratuita y pobres niños
no tienen, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Nada más quiero contar una cosa que a mí siempre me llamó la atención. En el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, del INPI, ¿quién lo creó? Lo creó la esposa de un presidente, de Adolfo López Mateos. Evita. Sí, y ella hizo algo muy importante. Decía, en corto, decía, ay, mis niños no aprenden, ¿cómo les cuesta trabajo aprender? Y resulta que es que iban sin comer. Y por eso nacen los desayunos infantiles y les da de Desayunos comer escolares, ¿no? los desayunos escolares, para que los Claro, niños, sí, con el claro que estómago sí. vacío, No vas a nadie aprender aprende. nada. Entonces No. es importante, ¿no? Híjole, qué mundo tan interesante el que vive México entre el siglo XIX, el siglo XX, y vamos viendo esta transformación, este asentamiento de la educación en México, que siempre hemos sido un país, ¿no? Que siempre hemos sido una nación que ha buscado, el bien para los Somos niños, ¿no? vanguardia. Sí, Hay somos que verlo, vanguardia, la somos verdad. vanguardia. Hemos pasado por revoluciones, guerras, todo, pero creo que sí se ha buscado que la educación vaya superándose, ¿no? Digo, hay también muchas cosas que aún no se resuelven, pero vaya, está ahí. Por ejemplo, Enrique Rebsamen, ¿no? Que ya habíamos hablado de él, pues bueno, también fue uno de los grandes fundadores de la educación en México durante la época del Porfiriato. Antonio Caso también es uno de los filósofos y educadores, defensor del humanismo, ¿no? Del derecho, de toda esta cercanía con los jóvenes para la educación media superior también, hay que decirlo. Y hay dos mujeres que me llaman mucho la atención ahora que estuve buscando sobre maestras en México, ¿no? Rosaura Zapata, que es una pionera de la educación preescolar en México. ¿No? Bueno, fundadora de los jardines de niños, y durante 50 años ella se dedicó pues a mejorar sus prácticas dentro de la vida preescolar. Y bueno, ha sido reconocida por la medalla Belisario Domínguez, que es una de las medallas más importantes para cualquier persona. Exactamente, que también es de un educador, exactamente. Y luego está Dolores Correa Zapata, ¿la conocían? No, ¿verdad? No. Pero es importante conocerla, ¿cómo no? Profesora, escritora, poetisa, ¿no? Que impulsa la educación científica. Para las mujeres, ¿no? También habla mucho de la economía política y, importante, por eso quería hablar de ella, la educación para la mujer, y ella contribuye mucho a los primeros escritos femeninos de la educación, feministas, perdón, de la educación. Tiene 2 revistas que han sido muy estudiadas por los investigadores y por los historiadores. Uno se llama La Mujer Mexicana, échenle un ojito porque es muy interesante, y el otro se llama Violetas de Anáhuac. Con eso digo todo. Léanlo, son muy bonitos porque pone a la mujer como una mujer que puede hacer todo, que lo puede hacer todo. Dice, si yo puedo con tanta dificultad, no en años tan difíciles, lo podemos hacer todas. Y bueno, para cerrar este bloque y este programa especial sobre el Día del Maestro, les voy a hacer una pregunta personal. ¿Por qué decidieron ser maestras? ¿O qué las motiva del día a día de Venga, ser Pau. maestros? Yo siempre quise ser maestra, pero por azares del destino acabé estudiando Derecho, trabajando como abogada, y lo que es la vida, ¿no? Tuve la oportunidad de entrar a un colegio y ahí pues confirmé que era mi pasión. No dejo a mis niños, ¿no? A pesar de muchas cosas, estoy ahí por ellos, y realmente el enseñar de una manera diferente, no todo tiene que ser evaluado a través de examen, de amenazas, no, al contrario, yo doy clases de historia y de civismo, entonces todo es un gran chisme, hacerlos conscientes de lo que viven, relacionarlo con lo que pasó antes, con el hoy, desarrollen el pensamiento crítico. Creo que podemos hacer maravillas con ellos, y no, soy verdaderamente la más feliz siendo maestra. Yo creo que hasta que me muera. Bueno, a mí sí me impactó mucho la manera en cómo daban las clases mis profesores en la universidad. Entonces, siempre fue como una admiración hacia ellos, hacia querer ser como ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene mi pasión y mi gusto por la universidad y por la universidad y dar clases, ¿no? A chicas, sobre todo, por ejemplo, yo que estoy dando clases en media superior,
pues es en este momento en el que ellos deciden qué quieren estudiar. A lo mejor no se van a dedicar a las humanidades, pero al menos que sí lleven la conciencia, ¿no? La conciencia histórica, la memoria, el pensamiento crítico. Y bueno, en especial quiero mandar un saludo a mis chicas de 5º año, porque seguramente me van a estar viendo. Bueno, yo realmente caí de maestra por azares del destino. Mi mamá siempre me dijo, tienes que estudiar para ser maestra. Y yo decía, no, por supuesto que no, yo no. Y estudié biología y me dediqué a investigación algunos años. Y por azares del destino empecé a dar clases y me fascinó. Esta cuestión de compartir esto que me apasionaba, que era la biología, con chicos a los que les podías abrir el panorama, me pareció una cosa fascinante. Y bueno, pues hasta aquí llegó nuestro bloque del día de el maestro. Y nos vemos el día de mañana. Felicidades a todos los maestros. Muchas felicidades. Ya estamos. Muy bien.